Hola hermanos, buenos días. Estamos en nuestra séptima conferencia de nuestro diplomado en Consejería Bíblica. Estas sesiones van a tratarse de cómo aconsejar a las personas que se han divorciado, las que se quieren divorciar. La primera conferencia es qué dice la Biblia acerca del divorcio, o sea, vamos a dar una perspectiva bíblica acerca del divorcio. Y la tercera conferencia va a ser cómo aconsejar a las familias mixtas. Las familias mixtas son las que son segundos matrimonios y es muy interesante todo este tipo de consejería. Entonces, bien, vamos a ver ahora una perspectiva bíblica de lo que es el divorcio. Y les voy a poner un ejemplo de lo que a mí me sucedió pues ya hace algún tiempo cuando yo llegué a California. Me vinieron a instalar unos muebles de cocina, un hombre latino que se dedicaba a eso. Y yo estaba trabajando en mis cosas y haciendo mis trabajos y tenía yo las alabanzas de Marcos Witt. Y entonces me preguntó, ¿ustedes son cristianos? Por las alabanzas. Y entonces le digo, sí, ¿y usted? Dice, pues sí, dice, o no, dice, porque cuando queríamos ser cristianos no nos dejaron entrar a una iglesia y seguir en una iglesia evangélica, a mi esposa y a mí. Y le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque pues bueno, fuimos a una iglesia que está por nuestra casa y que también es hispana, pero uno de los líderes dice que es vecino, que era vecino de nosotros y que nos conocía. Me dijo que no podíamos pertenecer a la iglesia porque según él estábamos viviendo en pecado. Y le dije, ¿y cómo es eso? Le dije, y él entonces me explicó. Pues es que cuando yo era muy chico, cuando tenía como 19 años, en mi país me junté con una vecina y pues nos fue muy mal, nos peleábamos hasta que al fin nos separamos. Entonces ya me vine yo para acá, para los Estados Unidos, y al pasar los años conocí a Lupita, que también ella es latina, y me junté con ella, o sea, estamos rejuntados. Y realmente hemos sido muy felices y ahora tenemos un hijo de 9 años y empezamos a leer la Biblia, dice, juntos, y fue realmente bien importante para nosotros, pero después de haber leído la Biblia empezamos a buscar una iglesia para aprender más. Entonces, cuando llegamos a esta iglesia que le estaba yo contando, me dijo este líder que a la salida que estábamos viviendo en adulterio y que no podíamos ser salvos y que no podíamos entrar si no nos separábamos. Entonces, nosotros pensamos, bueno, para ser cristianos nos tenemos que separar, y nuestro hijo y nosotros. Y yo realmente me dijo, hemos visto en esta iglesia que nuestros vecinos, o sea, van a esta iglesia que tienen problemas muchísimo más grandes que los que teníamos nosotros. Porque bueno, pues para nosotros no es problema que son drogadictos, que son alcohólicos, que son ladrones, y sí los dejan pertenecer a la iglesia. Entonces este hombre estaba súper enojado, estaba súper amargado, estaba confundido, y yo después le dije, ¿sabes una cosa? Yo quisiera hablar contigo y quiero hablar con tu esposa porque yo soy consejera cristiana y me gustaría ayudarlos, me gustaría aconsejarlos porque no todos los cristianos somos así. Entonces ya vinieron en una tarde, la pareja vino con el niño y ya, o sea, le empecé a decir exactamente, digo, qué era lo que decía la Biblia acerca de su situación matrimonial. Los llevé a una iglesia latina que tenían una buena, pues teología. Hablé con el pastor y después del tiempo, unos 2 o 3 meses se casaron y nosotros fuimos a la boda y toda la cosa, fuimos, padrinos. Y siguen yendo a esta iglesia y gracias a Dios están tomando pues sus cursos, sus discipulados. El niño está creciendo dentro de la iglesia evangélica. Pero ese día yo estaba súper enojada, digo, con este líder porque pensé, dije, ¿cómo pueden alejar estas personas a las personas de Cristo sin saber lo que dice la Biblia al respecto, ¿no? Porque están predicando el amor, el perdón de Dios en todas las áreas, excepto en el divorcio. Y yo realmente no he encontrado una palabra de Dios que fracasar en el matrimonio o ser divorciado sea un pecado imperdonable.
Pero si Dios no da razones para que el cristiano divorciado sienta culpa, lo más probable es que en alguna iglesia, en algunas iglesias sí se las dé, o sea, los hacen sentir súper mal. Y en la mayoría de los casos, cuando Dios no exige una pena o un castigo, la iglesia se los impone y la iglesia se los da. O sea, estamos de acuerdo que alguien que puede haber sido asesino, ladrón, drogadicto, violador, y bueno, sabemos que mientras más grandes sean sus pecados, más lo ponen en el púlpito para dar testimonio del perdón y de la gracia de Dios. Pero si fracasó en su matrimonio, lo tachan y lo rechazan. Entonces, ¿realmente en qué se basan estas personas, estos líderes, para hacer esta distinción de pecados, no creen? Y nosotros como líderes, como consejeros cristianos, necesitamos considerar lo que dice la Biblia sobre el divorcio y enseñarlas, digo, para que no estemos en una teología equivocada, porque, hermanos, la verdad y la realidad es que nos guste o no, vivimos en un mundo lleno de divorciados, de personas separadas, de personas rejuntadas. Nada menos aquí en Estados Unidos, el divorcio está cada día ganando un terreno tremendo, porque de cada dos parejas, una se divorcia. En la iglesia que nosotros estamos, el 60% de las parejas son divorciadas y vueltas a casar. Y entonces, si nosotros deseamos ganar familias para el Señor, nos vamos a estar encontrando constantemente con casos de personas divorciadas, de personas separadas, de personas arrejuntadas. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Es de veras el divorcio un pecado imperdonable? O sea, si una persona está rejuntada, debe de separarse para ser salva. O si un cristiano o una cristiana ha sido abandonada o abandonado por su cónyuge, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Se puede volver a casar? ¿Sobre qué situaciones? Y si alguien se ha divorciado y se ha vuelto a casar por razones equivocadas, ¿qué es lo que debe de hacer? Entonces, para interpretar correctamente lo que enseñan las escrituras sobre este tema, es vital, hermanos, que nosotros estudiemos estos pasajes relacionados con esta cuestión, y de esto se va a tratar nuestra plática de hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a este tema para entender claramente el concepto del divorcio. Entonces, para entender el concepto del divorcio, primero debemos de entender el concepto del matrimonio según las escrituras. Y la Biblia nos declara que el matrimonio es un pacto, donde el mismo Dios es testigo. Y el hombre hace un pacto con su esposa y este pacto es establecido no sobre términos seculares o sobre términos del mundo, ni de acuerdo a las leyes del mundo o ideas humanas, sino de acuerdo a lo establecido por Dios. Amén. Porque Dios nos dice que las bases del pacto matrimonial, que son un hombre y una mujer, que se unen en una sola carne para toda la vida y que es una unión que es de naturaleza indisoluble. Es un pacto también con Dios y con la otra persona. Vamos a Malaquías 2:14 para ver qué es lo que dice del pacto. Dice, mas diréis, porque Jehová ha atestiguado entre ti. Aquí les está hablando Dios a los hombres, a los varones, y a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. Hermanos, cuando un hombre engaña a su esposa, está siendo desleal con la mujer de su juventud. Y vemos cada rato de que los hombres se están divorciando porque pues ya se encontraron otra más joven, o porque ya la esposa envejeció, porque ya está gorda, o les molesta, o les fastidia, y a la primera mujer que ven, o sea, más joven y que les hace una carita, mona, pues se van con ella. Y eso para Dios es una deslealtad, es una iniquidad, es un pecado muy grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución fundamental y esencial en la sociedad y debe de conformarse al modelo de Cristo y a su iglesia. El matrimonio es un pacto de compañerismo también y responsabilidad. ¿Y qué dice uno en los votos, verdad? Te seré fiel en las buenas, te seré fiel en las malas, te seré fiel en la pobreza, en la riqueza, en la muerte y en la enfermedad. Esto es un pacto. Y la palabra de Dios, así como dice Mateo 19:4, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y se unirá y serán una sola carne.
Y estamos de acuerdo que Satanás no está, ahora sí que también de acuerdo con el orden divino, porque él quiere destruir a fuerza la base fundamental de la sociedad, que somos las familias, y se propuso a sí mismo robar el orden moral, social y familiar. Y es por eso la razón que ha aumentado el divorcio en nuestra sociedad. Y Satanás permite que haya celos, que haya contiendas, que haya enojos, que haya adulterios, que haya fornicación y toda clase de inmoralidad para luego llevarlos ¿a qué? A la separación y al divorcio. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento qué era lo que decía acerca del divorcio según Moisés. Y sin duda un pasaje muy importante sobre el divorcio en el Antiguo Testamento es el de Deuteronomio 24:14. Y este es el texto al cual se referían los fariseos cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio en Mateo 19. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a leer en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá ser el primer marido que la despidió, volverla a tomar y para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, nosotros sabemos que esta ley estuvo funcionando en Israel más o menos como por 14 siglos, y podemos decir que este pasaje de la ley Moisés no está prohibiendo el divorcio, sino que lo está reglamentando, incluyendo en forma clara la autorización de que la mujer se vuelva a casar. Y también incluye la prohibición absoluta de que vuelva a retomar, o sea, que vuelva con el primer marido una vez unida a otro hombre. Y esto es porque en la sociedad judía una mujer podía ser divorciada por cualquier causa. Hagan de cuenta que hasta porque se les quemaba la sopa ya la divorciaban. Y especialmente de acuerdo a un rabí que se llamaba Hillel, que dio todas estas enseñanzas. O sea, de esta forma la mujer divorciada pasaba a ser una criatura sin derechos humanos, sin derechos sociales, al no tener marido. Y era necesaria el acta de divorcio porque si el marido la despedía sin poner las cosas formal y legalmente, la ponía a la mujer en una situación imposible. O sea, su marido legal ya no se iba a ocupar de ella porque estaba desamparada. Y recordemos que en esos tiempos, o sea, antes de los tiempos de Jesús, una mujer sin un hombre era una mujer que no valía, era una mujer sin honra, era una mujer sin identidad, ya que su única identidad posible era la de estar casada o la de pertenecer a un hombre. Qué horror, ¿verdad? Y su posición en la sociedad era equivalente a la de una prostituta. Una prostituta valía más que una esposa. La que había sido echada de la casa de su marido mientras no tuviera en sus manos un acta de divorcio, tampoco estaba en libertad de permitir que otro hombre la protegiera material y moralmente, y que la hiciera una mujer honrada. Y si se juntaba con otro hombre, iba a cometer adulterio. Entonces el hombre que la tomaba, en lugar de hacer de ella una mujer honrada, en realidad lo que estaba haciendo era cometer adulterio. Y esto realmente no era justo. ¿Y de quién era la culpa? O sea, no era de la mujer desamparada que aceptaba la protección de otro hombre, sino del hombre que estaba dispuesto a tomarla, tampoco del hombre que estaba dispuesto a tomarla, sino del que la despidió, o sea, que el primer marido, sin dejarla en libertad mediante una acta de divorcio. ¿Sí? ¿Me explico? O sea que Jesús está aquí estableciendo un principio de responsabilidad ética, moral y de amor. Y les estaba diciendo a los varones, aunque eches a tu mujer de tu casa, tú sigues siendo responsable de ella, sigues siendo su cabeza, porque su deshonra y condición moral creada por la situación que tú has creado va a recaer sobre ti. Y no te puedes lavar las manos de la responsabilidad que asumiste al casarte. O sea, no puedes hacer como que tu compromiso no existe
porque tu obligación es de cubrirla moralmente con tu honor, tu dignidad y tu identidad, a no ser de que aclares formal y legalmente que te desligas, o sea, de la responsabilidad que has contraído por el acta de divorcio, dejándola así en libertad a esta mujer para recibir todo esto que tú le negaste de otro hombre. Y para eso está establecida el acta de divorcio. Entonces, cuando se cumple esta existencia, ya no hay adulterio, sino una nueva relación matrimonial. La posición de Jesús sobre el divorcio no era ciega, hermanos, sino que respondía al amor, respondía a la dignidad humana más que a la ley. Y Jesús en ningún momento desconoció la ley, al contrario, la tuvo en cuenta, pero en esa misma dureza de corazón, o sea, de los hombres, la anula y la reemplaza por otra ley, que es la ley del amor. Amén. Ahora bien, vamos a ver que en el Nuevo Testamento existen dos razones bíblicas para divorciarse. Esto lo tienen ustedes en sus apuntes, en sus hojas de trabajo. Ahí les tengo todos los versículos para que los vayan estudiando. Esto es básico saberlos. Todos estos versículos que les estoy dando para una consejería, que ustedes sepan perfectamente bien qué es lo que dice la palabra de Dios y tenerlo siempre en mente. Vamos a Mateo 19, del 1 al 9. Y dice, entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Y él, Jesús, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra, los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y le dijeron, pues, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y entonces les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, si no fuera por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Aquí nos vamos a fijar que la palabra en griego para inmoralidad o por causa, dice por causa de fornicación, es porneia, la cual viene la palabra pornografía. Es una palabra, porneia quiere decir, o sea, integra muchos pecados como adulterio, como fornicación, como homosexualidad, como incesto, como prostitución, como perversiones de todo tipo. Y Jesús nos está diciendo aquí que todo repudio y nuevo casamiento que no ha tenido porneia, o sea, como justificación, lleva a uno al pecado de adulterio. Entonces Dios está proveyendo el divorcio para estos casos de inmoralidad. Entonces, por ejemplo, este pecado puede aparecer y disolver el matrimonio si así una pareja lo decide. O sea, si tuvo infidelidad y la esposa ya no quiere, o sea, seguir con él, si los cónyuges no deciden perdonarse y sanar esa herida y seguir adelante. O sea, nosotros como consejeros, si son cristianos, debemos de primero llevarlos a Cristo, llevarlos al perdón, así como Dios nos perdonó en Cristo, como dice Efesios 4:32. Pero esta causa sí es una causa bíblica para divorciarse. Ahora vamos a 1 Corintios 7, del 10 al 15, y esta es la causa de abandono, o sea, la causal de abandono. Vamos a ver desde el versículo 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí está hablando a parejas en que los dos son cristianos, ¿se dan cuenta? Y aquí por ejemplo, en el versículo 12 les empieza a hablar a los que uno es cristiano y el otro es incrédulo, como les dice. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o que tiene un esposo que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone.
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. A veces sucede que alguna persona se casó cuando no era cristiano con una mujer que no era cristiana y en algún momento la esposa se convierte a Cristo y se da cuenta de que está viviendo con un incrédulo, pero si este incrédulo es bueno, si es trabajador, no es fornicario y cumple con el hogar y dice, ¿qué hago? ¿Me podré separar de él? Pues la respuesta es no, porque la Biblia dice que a lo mejor tu testimonio termina convirtiéndolo a tu esposo a Cristo. En el versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿cómo sabes tu mujer si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Entonces aquí de los versículos del 12 al 16, el apóstol Pablo está encarando otro problema, el de una pareja mixta, o sea, donde uno es creyente y donde el otro no. Y aquí lo que Pablo está enfatizando es que el creyente debe de estar siempre en condiciones de reconciliarse. Si el no creyente, consciente el creyente, no debe abandonar al no creyente, o sea, debe de vivir en tal forma que su conducta sea buena, casta, amorosa, que gane al no creyente, como dice Primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conversación o por tu testimonio de sus mujeres. Entonces, ¿cuáles son las verdades que se aplican a las parejas cristianas? En primer lugar, vemos que las parejas cristianas no se deben de separar. Sería lo correcto y lo debido. Las parejas cristianas tienen el poder como para resolver los problemas con la gracia de Dios. Amén. De modo que no debería de haber necesidad de separación. Y la persona tiene aquí dos opciones. O sea, si se separa, quédese sin casar o buscar la reconciliación. Y la idea es que si el incrédulo ha decidido divorciarse, el creyente no debe de tratar de impedirlo. Pues, como dice Pablo, no, el hermano no está sujeto a servidumbre, sino que a paz nos ha llamado Dios. Como resultado, también está libre para volver a casarse mientras esta vez los dos, o sea, estén en Cristo, pues los dos sean del Señor, y no es un adúltero que se vuelve a casar porque está libre delante de Dios. Y aún podríamos decir que hasta en obediencia, porque ya Dios dijo que uno se separe si el incrédulo desea irse. ¿Ok? Pero la triste necesidad del divorcio nos debe de impulsar como cristianos y como consejeros a enseñar, a amonestar, a aconsejar y a usar todos los medios posibles y ayudar a las parejas para que no lleguen nunca al punto de tener que divorciarse, ¿verdad? Y tenemos que enseñar en forma clara lo que Dios está queriendo para sus hijos y para la humanidad. Pero también, por otro lado, debemos de recordar que aunque Dios odia el pecado, también nos ha provisto de soluciones para remediarlo. O sea, nosotros debemos de odiar el pecado en todas sus formas, pero también debemos ayudar a las personas en su realidad. Y su realidad es esa, y en vez de quedarnos en la condenación. O sea, yo no soy un ministro fiel si no presento su condenación al mal. ¿Ok? Pero tengo que acompañar la condenación de las soluciones para ese mal. O sea, pero lamentablemente, hermanos, muchos líderes se han quedado en la condenación, actuando igual que los fariseos contra la mujer en Juan 8. O sea, sin proveer la gracia, la misericordia de Jesús, que son parte de su misma naturaleza, que Dios provee porque solamente por su gracia, solamente por su misericordia, la posibilidad nos da de tener una segunda y una nueva oportunidad. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que nosotros vamos a aconsejar a los segundos matrimonios. Muchas personas cristianas que han fracasado en su vida matrimonial se preguntan si hay alguna posibilidad de comenzar una nueva relación matrimonial y que no les afecte su vida y su relación íntima con Dios. Y yo les quiero decir, Jesucristo habló del divorcio, pero jamás habló de un segundo matrimonio. O sea, ni a favor ni en contra.
Pero Dios sabía que nosotros habíamos nacido con una naturaleza pecaminosa. Y todo parece indicar que Dios nos deja este asunto en la conciencia de cada uno de nosotros. Porque aunque la palabra segundo matrimonio no se encuentra en la Biblia, sí se encuentran las causales de divorcio que ya vimos, y por ende, o sea, el segundo matrimonio de la parte inocente. Entonces, a la luz de la interpretación bíblica, podemos entender que es que si el Señor habló del divorcio, es porque estaba contemplando un segundo matrimonio. Entonces, vamos a ver unos casos que a nosotros se nos van a aparecer en consejería y vamos a ver qué es lo que debemos de hacer. Esto también lo tienen en sus hojas y lo pueden estar checando. ¿Qué sucede? A ver, si una persona que no era creyente cuando se divorció y la causa del divorcio no fue bíblica, pero más tarde se convirtió a cristiano, ¿qué tiene que hacer ella? Bueno, en primer lugar, si la reconciliación es una opción, esta se debe de buscar. Sin embargo, si la exesposa no es cristiana, él no se debe de casar con ella, ya que un cristiano no se debe de casar con una que no es cristiana, en 2 Corintios 6:14. Ahora, si alguno de los dos se haya casado, la reconciliación, por supuesto, esto no es una opción. Si el ex esposo no está interesado en ninguna reconciliación, o usted no puede contactar a la persona, o porque está viviendo en otro país, o porque ya de plano se fue y la abandonó, usted es libre para volverse a casar. Si la esposa o el esposo ha muerto, también usted es libre de volverse a casar. En segundo lugar, ¿qué sucede si una persona era un creyente cuando se divorció, pero la razón no fue debido a adulterio o abandono y quiere volverse a casar con alguien diferente ahora? ¿Qué debe de hacer? Entonces, lo que debemos de aconsejar es, bueno, si usted inició el divorcio, entonces usted no debería de volverse a casar según Mateo 5:31. Sin embargo, la reconciliación con la esposa inicial se debería de buscar con confesión de pecado y pedir perdón. O si fue el esposo o la esposa la que se fue sin una razón bíblica, usted sí se puede casar de nuevo, otra vez, y la reconciliación se debe de buscar con la confesión de pecados. En tercer lugar, ¿qué pasa si una pareja se divorció y se casaron con otros, se divorciaron y si se quieren volver a casar entre ellos otra vez? La Biblia dice que usted no puede regresar al primer esposo después de que se haya vuelto a casar. Esto lo dice Deuteronomio, lo acabamos de ver, 24 del 3 al 4 y Jeremías 3:1. Pero sin embargo, si usted ya se volvió a casar, o sea, con la primera esposa, pues deben de continuar con su matrimonio y buscar el perdón de Dios porque Él se los va a conceder. En cuarto lugar, ¿qué pasa si una persona era un creyente cuando se divorció, pero la razón de separación no fue por un adulterio o abandono y se ha vuelto a casar? ¿Está en pecado esta persona? Entonces es dependiendo de las circunstancias, puede estar o no en pecado. Cada matrimonio es diferente y cada caso son diferentes, pero les debemos de recomendar que deben de confesar su pecado al Señor y a su esposo o a su esposa, buscar el perdón de su pareja inicial, y entonces debe de permanecer casado y tratar de ser el mejor esposo o la mejor esposa que pueda ser en Cristo. Ahora, en quinto lugar, ¿qué pasa cuando un cristiano es abandonado o cuando una esposa es abandonada por su esposo? Cuando una hermana cristiana o un hermano cristiano es abandonado por una pareja no creyente, se puede volver a casar sin ningún impedimento. Porque si Dios en su misericordia llama al creyente a vivir una vida llena de paz, es lógico pensar que estar bajo tentación constante, ¿no? Después de un abandono, no le va a traer paz a una persona inocente. O sea, aquí vemos que la posibilidad de un segundo matrimonio de la persona inocente puede ser considerado como la misericordia de Dios hacia esta persona lastimada. En 1 Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Después, ¿qué sucede si un cristiano ha sido
si una cristiana o un cristiano ha sido traicionado por su esposo, o sea, le ha sido infiel, le ha sido adúltero, y cuando una persona cristiana, alguno de los dos se aleja de Dios y comienza a pecar por ella sexualmente sin mostrar arrepentimiento, la parte inocente se puede divorciar y se puede casar nuevamente sin ningún impedimento. Y cuando alguno de los cónyuges es infiel, la parte inocente se puede volver a casar sin ofender a Dios, en Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y Mateo 19:9 dice más, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano ha enviudado? ¿Se puede volver a casar? Pues claro, porque la persona que ha enviudado está en plena libertad de contraer matrimonio si realmente así lo desea. Cuando una persona muere, pues el cristiano queda libre de cualquier juramento o de cualquier pacto matrimonial, como dice Primera de Corintios 7:39. Ahora, vamos a ver el caso de cuando una mujer cristiana es abusada y maltratada por su esposo, como vemos tanto en casos de violencia doméstica. Por ejemplo, la hermana cristiana está viviendo con una persona abusiva, que le pega, que la maltrata, alcohólico, drogadicto, y la hermana piensa que se debe de aguantar, pues se debe de volver a casar. Otra de las causas por las cuales el divorcio es aceptado es cuando la mujer cuando la persona es sometida al maltrato y al abuso. O sea, el esposo abusivo, borracho, violento, irresponsable, ¿qué pasa? No pone solamente en riesgo la vida de su esposa, sino también a sus hijos. ¿Cuántos matrimonios yo he visto, digo, aquí, de veras que se han deshecho por el alcoholismo, y cuántos hombres no han matado a sus esposas, borrachos? Y aunque la Biblia aprueba la separación, en este caso en ningún momento aprueba el segundo matrimonio, a no ser de que haya habido adulterio dentro del mismo. Pero si aparte del abuso hay adulterio, la persona inocente se puede volver a casar sin ningún impedimento. En Mateo 19:9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, vamos a ver el último caso. ¿Se puede divorciar un cristiano por incompatibilidad de caracteres? Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener en consulta y en consejería que muchas parejas se quieren separar o se quieren divorciar porque fíjese que ya no nos entendemos, me puedo separar, pues sí te puedes separar, pero no te puedes volver a casar. Porque discutimos todo el tiempo, porque el amor ya se acabó, porque ya no me agrada estar con él o con ella, porque ya siento atracción por otra persona, porque tengo muchos problemas con su familia, porque ya se puso muy gordo, muy fea. O sea, por cualquier otra razón que me quieras decir de incompatibilidad, sea la que sea, la Biblia dice, bueno, si te quieres separar, sepárate, pero no te puedes volver a casar. Primera de Corintios 7, del 10 al 11. Pero los que están unidos en matrimonio mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En las grandes soluciones, hermanos, provistas por Dios, hay una verdad que sobresale, y es que su gracia y su misericordia prevalecen sobre la ley. Amén. Y no es que anule la ley, sino que la superan. Y la gloria de la redención en Cristo es que somos perdonados, que somos perdonadas en forma plena y en forma completa y en forma para siempre. Amén. Entonces nosotros tenemos que aconsejar a nuestros aconsejados. Si usted se ha divorciado y se ha vuelto a casar, o si se haya casado con una persona divorciada, quizás estarás dudando de que si Dios te va a perdonar tu pecado. Y todo pecado tiene malas consecuencias y trae sufrimiento. Pero nosotros le tenemos que recordar que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. O sea, si Él reconoce y acepta que ha pecado delante de Dios, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Y este acto de arrepentimiento no convertirá su pecado en no pecado, pero sí le va a dar el perdón que Dios le ofrece. Hermanos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, lo que nosotros debemos de hacer es humillarnos delante de corazón ante Dios y pedirle perdón por lo que hemos hecho, porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Nosotros debemos de aconsejarles que sean fieles a Dios y a su actual pareja, que sean un hombre o mujer responsable, una mujer virtuosa, y no procuren romper la unión que tienen. Que crezcan los dos en el conocimiento, en la gracia y en el amor perdonador de Cristo Jesús. Y que más adelante todas estas personas que han sido lastimadas o que han sido heridas por el divorcio pueden servir también como consejeros a otros para que no cometan el mismo error. Bueno, hermanos, esta es la perspectiva bíblica del divorcio y me da mucho gusto. En la segunda conferencia vamos a hablar sobre cómo aconsejar a las personas divorciadas. Nos vemos al ratito, que Dios les bendiga.